Imagina por un momento que todo lo que crees saber sobre la historia de la humanidad pudiera desmoronarse de repente. De eso trata exactamente lo que vas a escuchar hoy. Pero antes de empezar, si te fascinan los descubrimientos sorprendentes y quieres seguir explorando misterios como este, asegúrate de darle me gusta a este contenido y suscribirte al canal. Así no te perderás ninguna historia que pueda cambiar tu forma de ver el mundo. Y ahora sí, acompáñame en este viaje hacia un enigma que podría transformar por completo nuestra comprensión del pasado. Hasta hace relativamente poco, la mayoría de los expertos creían que ciertas civilizaciones antiguas simplemente no podían ser tan antiguas. Sin embargo, en el año 1947, ocurrió algo que sacudió esa creencia desde sus cimientos. En México, en una zona conocida como la Cuenca de Valsequillo, un amplio territorio volcánico al sureste de Ciudad de México, unos trabajadores que excavaban para instalar un sistema de riego encontraron algo inesperado. A gran profundidad, dentro de capas de roca que se estimaban con más de 250,000 años de antigüedad, apareció un hallazgo que nadie esperaba. Este descubrimiento cuestionaba directamente la idea aceptada de cuándo llegaron los primeros seres humanos al continente americano. No se trataba de simples piedras o formaciones naturales. Los objetos encontrados mostraban señales claras de haber sido trabajados por manos humanas. Y eso representaba un gran problema, porque según la historia convencional, los humanos no habrían llegado a América hasta hace unos 13,000 años. Sin embargo, estos hallazgos sugerían una antigüedad muchísimo mayor. Entre los elementos más impactantes estaban unas grabaciones que representaban animales gigantes ya extinguidos, como mastodontes, perezosos gigantes y tigres dientes de sable. Lo más sorprendente no era solo lo que representaban, sino el nivel de detalle. Las escenas mostraban a estos animales en movimiento, cazando o interactuando entre sí, con una precisión tan grande que parecía imposible que fueran simples imaginaciones. Estas representaciones daban la impresión de que quienes las realizaron habían visto a esos animales en vida. No eran dibujos basados en fósiles descubiertos mucho tiempo después. Eran escenas dinámicas, llenas de acción, con detalles que solo podrían provenir de la observación directa. Esto implicaba algo extraordinario. Los seres humanos que crearon estas imágenes debieron haber coexistido con estas criaturas, que desaparecieron hace más de 10,000 años. La importancia de este hallazgo es difícil de exagerar. Si las dataciones son correctas, significaría que los humanos estaban presentes en América muchísimo antes de lo que se creía. En la década de los años 60, la arqueóloga Cynthia Irwin Williams dirigió excavaciones importantes en la zona. Su equipo documentó más de 2,000 objetos en 4 ubicaciones diferentes cerca de un antiguo lecho lacustre. Entre ellos se encontraban herramientas de piedra como raspadores, cuchillas y puntas de flecha, todas incrustadas en capas de ceniza volcánica. Más tarde, los geólogos confirmaron que esas capas correspondían a un periodo cálido entre eras glaciares, que se extendió aproximadamente entre 80,000 y 220,000 años atrás. Si estas fechas son correctas, entonces los humanos ya fabricaban herramientas en México en una época en la que en Europa aún vivían los neandertales, y los humanos modernos apenas comenzaban a surgir en África. Esta idea contradice completamente las teorías tradicionales sobre la migración humana. Durante mucho tiempo, la teoría más aceptada fue la del puente terrestre de Bering. Según esta hipótesis, los seres humanos habrían cruzado desde Siberia hacia Alaska hace unos 15,000 años, cuando el hielo comenzó a derretirse. Sin embargo, los hallazgos de Valsequillo parecen ser hasta 200,000 años más antiguos. Esa diferencia es demasiado grande como para ser explicada simplemente como un error de cálculo. Esta discrepancia pone en duda gran parte de lo que creemos saber sobre la historia humana. O bien los métodos de datación están equivocados en múltiples casos, o bien la narrativa sobre cómo y cuándo llegaron los humanos a América necesita ser revisada por completo. Esto plantea preguntas fundamentales. ¿Cómo cambia esto nuestra visión del pasado? ¿Cómo reaccionó la comunidad científica ante estas evidencias? Curiosamente, aunque esta historia es real, rara vez aparece en los libros de historia. Muchos científicos reaccionaron con escepticismo e incluso rechazo. Los críticos propusieron explicaciones alternativas. Algunos sugirieron que los objetos podrían haber sido desplazados desde capas más recientes hacia capas más antiguas debido a procesos naturales como la actividad de animales, el movimiento del suelo o el paso del agua a lo largo del tiempo. Otros afirmaron que, aunque los huesos fueran antiguos, las grabaciones podrían haber sido hechas mucho después. En ese caso, los humanos habrían encontrado restos antiguos y los habrían tallado.
creando la ilusión de que coexistieron con esas especies. También hubo quienes argumentaron que el sitio podría haber sido alterado por actividades humanas modernas, mezclando materiales de diferentes épocas. Dado lo extraordinario de las afirmaciones, la comunidad científica exigió pruebas extremadamente sólidas. Muchos consideraron que los hallazgos de Valsequillo no cumplían con esos estándares. Sin embargo, no se trató de un caso aislado. Con el tiempo comenzaron a aparecer descubrimientos similares en distintas partes de México, todos ellos difíciles de encajar en el marco histórico tradicional. Las líneas de tiempo aceptadas empezaron a tambalearse. Cada nuevo hallazgo añadía más dudas. Luego, en el año 1959, cerca de Hueyatlaco, muy próximo a los primeros sitios, se descubrió algo aún más controvertido, un lugar que parecía haber sido utilizado para procesar animales. Allí se encontraron herramientas de piedra junto a huesos de animales ya extinguidos. Estos huesos mostraban marcas claras de corte, lo que indicaba que habían sido manipulados por humanos para obtener carne y médula. Todo apuntaba a que se trataba de un sitio donde se realizaban actividades de caza y despiece de forma regular. Sin embargo, lo más impactante no era el uso del lugar, sino su antigüedad. Cuando los expertos analizaron las capas volcánicas que rodeaban el sitio utilizando métodos como la datación por uranio-torio, los resultados fueron sorprendentes. Las cifras indicaban que el lugar tenía al menos 250.000 años de antigüedad, y algunas estimaciones incluso lo situaban en torno a los 370.000 años. Si esto fuera cierto, implicaría que seres humanos estuvieron activos en México mucho antes de lo que se considera posible dentro del marco actual de la evolución humana. La reacción de la comunidad científica fue inmediata y muy intensa. Se generó un debate profundo y prolongado, que no solo cuestionaba los hallazgos, sino también los métodos utilizados para interpretarlos. Una de las figuras más afectadas por esta controversia fue la geóloga Virginia Steen McIntyre, quien participó en la datación del sitio. En el año 1981, su postura a favor de los resultados la colocó en una situación difícil. Muchos colegas rechazaron sus conclusiones, su trabajo fue desacreditado y su carrera se vio seriamente perjudicada. Esto dejó claro que, en algunos casos, ciertas ideas resultan tan disruptivas que cuesta aceptarlas, incluso cuando están respaldadas por evidencia. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Estaban equivocados los resultados o simplemente eran demasiado incómodos para ser aceptados en ese momento? Con el paso del tiempo, algunos investigadores han comenzado a revisar estos datos con una nueva perspectiva, considerando que quizá se descartaron demasiado rápido. Mientras tanto, en otras regiones de México seguían apareciendo descubrimientos igual de desconcertantes. Más al sur, en el estado de Puebla, surgió otro caso que llamó poderosamente la atención: las llamadas figuras de Acámbaro. Entre los años 1944 y 1952, un comerciante alemán llamado Waldemar Julsrud reunió una colección extraordinaria de más de 33.000 figuras de arcilla encontradas en las colinas cercanas a Acámbaro. Esta colección era impresionante no solo por su tamaño, sino también por su diversidad. Las figuras representaban personas de distintas culturas, instrumentos musicales, herramientas y objetos cotidianos. Sin embargo, lo que realmente causó controversia fueron las representaciones de criaturas que parecían dinosaurios. Estas figuras no mostraban simples monstruos imaginarios. Muchas de ellas tenían una apariencia sorprendentemente similar a especies conocidas como el Brachiosaurus, el Stegosaurus o el Pteranodon. Las proporciones, las posturas y los detalles anatómicos eran tan precisos que parecían coincidir con reconstrucciones científicas modernas, desarrolladas siglos después. Como era de esperarse, surgieron dudas. Muchos críticos consideraron que se trataba de una falsificación. Una teoría común sostenía que Julsrud podría haber encargado a artesanos locales la fabricación de estas figuras, inspirándose en ilustraciones de dinosaurios disponibles en libros o películas. Pero esta explicación también presenta problemas. Algunas de las figuras muestran características que no eran ampliamente conocidas en el momento en que supuestamente fueron creadas. Además, la enorme cantidad de piezas plantea un desafío logístico. Crear más de 33.000 figuras requeriría una operación organizada, con numerosos trabajadores y un esfuerzo sostenido durante mucho tiempo.
Los análisis científicos tampoco ofrecieron respuestas definitivas. Algunas pruebas sugerían que las figuras podían ser antiguas, mientras que otras dejaban abierta la posibilidad de que fueran más recientes. Si se demostrara su autenticidad, las implicaciones serían enormes. Significaría que culturas antiguas en Mesoamérica representaron animales que, según la ciencia actual, se extinguieron hace aproximadamente 65 millones de años. Para explicar este fenómeno, algunos investigadores han propuesto que las culturas antiguas pudieron haber encontrado fósiles y creado interpretaciones simbólicas de ellos. Este tipo de fenómeno se ha sugerido también en otras culturas, como en la antigua Grecia, donde algunos creen que los mitos podrían haberse originado a partir de restos fósiles. Sin embargo, esta explicación no resuelve todos los detalles. Las figuras de Acámbaro no son representaciones vagas, incluyen detalles como texturas de piel, posiciones específicas de extremidades y formas de cola que no son fáciles de deducir únicamente a partir de huesos. Algunas figuras incluso muestran escenas en las que humanos interactúan con estas criaturas o las decoran, lo que sugiere una familiaridad más directa. Y el misterio no termina ahí. Hallazgos similares han sido reportados fuera de México, especialmente en Perú. En ese país se hicieron famosos los llamados piedras de Ica. Durante las décadas de los años 60 y 70, aparecieron miles de piedras de andesita con grabados complejos. Estas representaciones incluían escenas de humanos junto a dinosaurios, procedimientos quirúrgicos avanzados e incluso imágenes que parecen mapas estelares. Aunque las piedras de Ica recibieron la mayor parte de la atención mediática, también se han reportado descubrimientos similares en regiones mexicanas como Oaxaca y Chiapas, aunque menos conocidos. Estas piezas también presentan imágenes que no encajan con la historia tradicional. Todo esto apunta a un patrón inquietante. Varias culturas antiguas en América parecen haber poseído conocimientos que, según el entendimiento actual, no deberían haber tenido. No se trata solo de animales, sino también de medicina, astronomía e incluso posibles conceptos tecnológicos. Esto contradice directamente lo que durante mucho tiempo se enseñó en las escuelas. Durante gran parte del siglo XX, la arqueología en América estuvo dominada por la teoría conocida como Clovis I. Según esta idea, los primeros habitantes llegaron al continente hace unos 13.000 años cruzando el estrecho de Bering, pero todos estos descubrimientos no encajan con ese modelo simple. En lugar de eso, sugieren una historia mucho más compleja y posiblemente mucho más antigua. Una historia que aún no comprendemos completamente y que plantea muchas más preguntas que respuestas. Y aquí es donde la situación se vuelve aún más interesante porque no solo los objetos encontrados generan dudas, sino también las construcciones antiguas, y es justamente al analizar las antiguas construcciones donde el misterio alcanza un nivel aún más profundo. Oculta entre la densa vegetación del sur de México, en la región de Chiapas, muy cerca de la frontera con Guatemala, se encuentra una de las ciudades más fascinantes del mundo antiguo, Palenque. De acuerdo con la cronología aceptada, esta ciudad maya prosperó aproximadamente entre los años 226 y 799 después de Cristo. Sin embargo, ciertos aspectos de su diseño y simbolismo han llevado a algunos investigadores a cuestionar si ese conocimiento era realmente limitado a lo que se supone para esa época. Uno de los elementos más intrigantes es el llamado Templo de las Inscripciones, una estructura monumental construida como tumba para el gobernante Kinich Yanab Pakal. En el interior de este templo se encuentra una losa tallada con extraordinario detalle. En ella aparece Pakal rodeado de complejos símbolos que, según la interpretación tradicional, representan su viaje al inframundo, un elemento fundamental dentro de la cosmovisión maya. No obstante, algunas interpretaciones modernas han generado controversia. Ciertos investigadores, especialmente aquellos provenientes de campos técnicos, han sugerido que la escena podría representar algo distinto. Argumentan que la postura de la figura, reclinada y con las manos posicionadas de manera precisa, recuerda a alguien operando algún tipo de mecanismo. Además, los elementos que rodean a la figura han sido interpretados por algunos como partes de una estructura mecánica compleja. Aunque estas ideas no son aceptadas por la mayoría de los arqueólogos, plantean una pregunta interesante. ¿Los mayas estaban representando un concepto simbólico o algo que realmente conocían? Esta duda sigue abierta, y cada nueva interpretación añade más capas a un enigma ya complejo. La precisión arquitectónica de Palenque también contribuye al misterio.
Muchas de sus estructuras están alineadas con eventos astronómicos específicos. Por ejemplo, ciertos edificios están orientados de manera exacta hacia la salida o puesta del sol durante los solsticios. Este tipo de alineación requiere observaciones cuidadosas y conocimientos avanzados sobre los movimientos celestes. La civilización maya, de hecho, es conocida por su dominio de la astronomía. Uno de sus logros más notables es el calendario de cuenta larga, un sistema capaz de medir periodos extremadamente extensos. Este calendario comienza en una fecha muy específica, el 11 de agosto del año 3114 a.C. Sin embargo, el motivo de la elección de esta fecha sigue siendo un misterio, ya que no existen registros claros que expliquen su significado. Algunos investigadores han planteado la posibilidad de que este conocimiento provenga de tradiciones mucho más antiguas, transmitidas a lo largo del tiempo y parcialmente perdidas. Esta idea encaja con los patrones observados en otros descubrimientos, indicios de que la historia podría ser más compleja de lo que creemos. En distintas regiones de México también han aparecido objetos que desafían las expectativas. Entre ellos se encuentran campanas de cobre, ornamentos de oro y herramientas de bronce. Estos hallazgos sugieren que el desarrollo de la metalurgia podría haber ocurrido antes o de manera distinta a lo que se pensaba anteriormente. Estos objetos han sido analizados en múltiples ocasiones con diversas técnicas, pero aún no existe un consenso claro sobre su significado. Lo que sí se acepta es que son auténticos. La duda no radica en su existencia, sino en su interpretación. ¿Indican una presencia humana más antigua en el continente? ¿O sugieren que ciertos conocimientos se desarrollaron y luego se perdieron? También existe la posibilidad de que estemos interpretando estos hallazgos de manera incorrecta, aplicando marcos modernos a contextos antiguos que no comprendemos completamente. Esta incertidumbre es parte de lo que hace que el estudio del pasado sea tan fascinante. Por ahora no hay respuestas definitivas. Sin embargo, los avances tecnológicos están permitiendo revisar antiguos descubrimientos con nuevas herramientas. Esto abre la puerta a reinterpretaciones que podrían cambiar lo que creemos saber. Si ampliamos la perspectiva, es importante considerar el país donde se concentran muchos de estos misterios: México. Oficialmente conocido como los Estados Unidos mexicanos, este país se encuentra en América del Norte y cuenta con una geografía diversa que incluye costas en el Océano Pacífico, el Mar Caribe y el Golfo de México. Con una superficie cercana a 1.970.000 kilómetros cuadrados, México es uno de los países más grandes del mundo. Su población supera los 130 millones de habitantes, lo que lo convierte en una de las naciones más pobladas. Su capital, Ciudad de México, es una de las metrópolis más importantes a nivel global. La historia de la presencia humana en esta región, según la narrativa tradicional, se remonta a al menos 8.000 años antes de Cristo. Mesoamérica fue el hogar de civilizaciones avanzadas como los olmecas, mayas, zapotecas, teotihuacanos y purépechas. Estas culturas desarrollaron conocimientos sofisticados en arquitectura, matemáticas, astronomía y arte. Con la llegada de los europeos comenzó una nueva etapa. Tras la conquista del Imperio Azteca, el territorio pasó a formar parte de la Nueva España. La capital colonial se estableció sobre las ruinas de Tenochtitlán, dando origen a la actual Ciudad de México. La independencia se logró en el año 1821, iniciando un periodo de cambios políticos importantes. México experimentó distintas formas de gobierno, incluyendo un imperio y una república. En el año 1848, perdió gran parte de su territorio tras un conflicto con Estados Unidos. Más adelante se instauró brevemente un segundo imperio bajo el liderazgo de Maximiliano I de México, que fue posteriormente derrocado por fuerzas republicanas encabezadas por Benito Juárez. A finales del siglo XIX, el país estuvo marcado por el largo mandato de Porfirio Díaz, caracterizado por avances económicos pero también por desigualdades sociales. La Revolución Mexicana condujo a la promulgación de la Constitución de 1917, que sigue vigente hoy en día. En la actualidad, México es una nación en desarrollo con una economía significativa y una gran riqueza cultural. Sin embargo, más allá de los datos conocidos, persiste una cuestión fundamental. ¿Estamos viendo la historia completa? ¿O los descubrimientos que hemos explorado son señales de una narrativa mucho más antigua y compleja? Tal vez la respuesta aún esté por descubrirse. Tal vez nuevos hallazgos obliguen a replantear todo lo que creemos saber. O quizás, con el tiempo, logremos encajar estas piezas dentro de un marco más amplio y comprensible. Ahora queremos saber tu opinión.
¿Qué piensas sobre estos enigmas? ¿Crees que estamos ante un cambio en la historia o simplemente ante interpretaciones erróneas? Déjalo en los comentarios. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si este contenido te resultó interesante, no olvides darle me gusta y suscribirte. Y si quieres seguir explorando más temas fascinantes, haz clic en el siguiente video. Nos vemos allí.